Danaus al aire, un programa donde te hablaremos de la música y los músicos de Morelia y sus alrededores. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidos una vez más a su programa Danaus al aire, el programa enfocado a la música de concierto, música académica, música de compositores michoacanos, de intérpretes, de artistas morelianos y de todo el mundo también. Hoy tendremos un programa muy interesante. Hablaremos sobre la música compuesta por mujeres, el origen de ello, una compositora importante, también de origen francés. Y también tendremos en la entrevista a un invitado de lujo, al director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Bueno, comenzamos un poquito hablando sobre la música de cámara, ya que tenemos cierto enfoque en ello, así como la música en general, pero la historia de un poquito el origen de los quintetos. La música de cámara en el romanticismo alcanzó su máximo desarrollo, debido a que en gran parte a que se hizo accesible a la burguesía y a la constante demanda de obras para interpretar en familia o entre amigos. A lo largo del siglo XIX, la mayoría de los compositores escribió obras de cámara, desde dúos para dos instrumentos, por ejemplo el piano y la flauta, o tríos, piano, violín y violonchelo, hasta nonetos, 9 instrumentos de cuerda o viento. Sin olvidar el cuarteto de cuerda, el típico del clasicismo, 2 violines, una viola y un violonchelo, que siguió ocupando un lugar destacado en esta época. Muchas de estas obras eran sencillas, y así las podían interpretar grupos de aficionados en las reuniones íntimas que realizaban en sus propias casas. Los quintetos de alientos compuestos por Anton Reicha, empezados en 1811, y los quintetos compuestos por Franz Danzig, establecieron definitivamente este género, es decir, el género que interpreta Ensemble Danaus. Aunque decayeron también un poquito en la segunda mitad del siglo XIX, empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XX. Bueno, dentro del siglo XIX surge una compositora mujer, una compositora muy importante en Francia, llamada Hedwig Chrétien. Esta compositora nace en Compiègne, Francia. Chrétien fue nombrada profesora del Conservatorio de París en 1889, donde había sido alumna desde 1874, estudiando con Guiraud. En 1881 ganó el primer premio en armonía, contrapunto y fuga. También ganó el primer premio en piano y en composición en otros concursos en los que participó. Fue una compositora prolífica, aunque no se sabe mucho más sobre su vida. Sus composiciones, unas 150 en total, constituyen piezas para piano, piezas orquestales, obras de cámara, canciones, 2 ballets y 2 óperas de un acto. Entre una de las colecciones más extensas de su obra, en los Estados Unidos se conserva la colección de mujeres compositoras de la Universidad de Michigan, que está disponible en microfilm ahí y en otras bibliotecas. Vamos a escuchar una obra, Quinteto de Alientos, que escribió Hedwig Chrétien. Se las voy a compartir, grabada en vivo por Ensemble Danaus hace aproximadamente un par de meses, en el mes de junio. En el mes de junio fue que interpretamos esta obra tan fina, tan maravillosa, compuesta en el siglo XIX, que da pie, por supuesto, a la creación de muchas más obras que otras compositoras empezaron a crear. Sobre todo queremos enfocarnos en México. Hoy en México tenemos muchas compositoras brillantes a las cuales muchas agrupaciones estamos enfocándonos en interpretar su música. Ensemble Danaus está programando grandes obras de ellas y ya hemos interpretado varias. Próximamente van a escuchar más material, pero por lo pronto escucharemos a esta compositora francesa.
de Quinteto de Alientos con Ensamble Danaus.
En la entrevista de hoy tenemos el honor y el placer de tener de invitado a un músico de talla mundial, al director de origen moreliano, Ludwig Carrasco Curincita. Él nada menos es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional del México. Él inició sus estudios musicales en su país, en México, a la edad de 5 años, para ser exactos, en esta ciudad de Morelia, ampliando su formación en Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza, etc. Obtuvo licenciatura y maestría en música en las especialidades de violín y dirección de orquesta, así como títulos de posgrado en musicología y gestión cultural. Se doctoró en dirección orquestal por la Northwestern University bajo la batuta de Víctor Jampolsky. Ludwig Carrasco inició su labor como director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional en enero de 2023. Anteriormente ha ocupado el mismo cargo al frente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Filarmónica de Querétaro, la Sinfonietta Prometeo de Estados Unidos, y a lo largo de su carrera pues se ha distinguido por sus interpretaciones de las obras fundamentales del repertorio, así como por su compromiso con la diversidad y la inclusión en la programación musical. Bueno, nos quedaríamos cortos si le terminamos su currículum ahí, que es tan vasto y extenso. Escuchemos la entrevista que tuvimos a bien realizarle a Ludwig Carrasco. Está con nosotros nada menos que el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, el maestro, violinista, musicólogo, concertista, director de orquesta y oriundo de esta hermosa ciudad de Morelia, Ludwig Carrasco, quien cuenta con un impresionante currículum con estudios y presentaciones en países como Austria, Suiza, Alemania, Japón, Estados Unidos y muchísimos más. Es un verdadero honor poder saludarte y platicar un poco contigo, maestro Ludwig Carrasco. No, gracias, un placer para mí estar en este espacio para poder hablar contigo pues, de música de Morelia y de lo que nos vaya ocurriendo en el camino que pueda ser de interés para su público. Gracias. Como información general, sabemos que diriges la Orquesta Sinfónica Nacional desde enero de 2023, lo cual a mí en particular me emociona porque pues he tenido la fortuna de trabajar bajo tu batuta en diferentes ocasiones, pero en especial la última vez, en abril pasado, con un fantástico programa de concierto. ¿Qué actividad artística has disfrutado más en tu carrera? ¿Como concertista de violín, gestor, investigador o como director de orquesta? Bueno, es que son etapas muy distintas de mi vida. De todas he aprendido mucho y a todas las valoro mucho porque creo que me han aportado muchos aspectos que ahora en mi carrera actual de director de orquesta me son de gran utilidad. Como violinista, me encantaba tocar, vamos, nunca me imaginé no tocar el violín porque era algo que sentía muy parte de mí, pero poco a poco fui descubriendo que ser instrumentista también tiene sus limitantes, tiene hasta cierto punto puedes hacer influencia en la música, sobre todo cuando eres un músico de orquesta, tienes que tener otra posición, ¿no? Como para poder tener una visión y una influencia mucho mayor en cómo se hace y cómo se moldea el sonido y la forma de la música. En este sentido, creo que lo más importante de cualquiera de estas facetas ha sido siempre el contacto con otros colegas, la interacción y aprender y poder colaborar y hacer música de diversas maneras con los compañeros, más allá de la faceta específica, ya sea como intérprete, como investigador o como director. En este caso, creo que lo más importante y lo más valioso que yo conservo de todas esas tres es esa parte de conocer muchos músicos, de interactuar con muchas personalidades muy distintas y de tener la oportunidad de enriquecerme de esa interacción y de ese contacto musical. En este programa de radio damos preponderancia a la música de cámara. Tú has dirigido y tocado en numerosos ensambles en Europa y en Estados Unidos y en México. Vaya, hasta yo toqué en uno en la Ciudad de México, donde dirigiste. ¿Cómo definirías el trabajo del músico camerista versus músico de orquesta, ya que son disciplinas algo distintas,
desde tu perspectiva como instrumentista y como director también. Sí, sí que se hace una diferencia, o al menos la mayor parte de las personas es una diferencia entre cómo debería ser la aproximación del músico a la música, ya sea música de cámara o música sinfónica, pero para mí debería ser exactamente la misma actitud de exploración, la misma actitud de descubrimiento, la misma actitud de colaboración, tanto cuando estás en un grupo de tres, de dos o de seis, que con una orquesta de 80, de 100 y 110 o más, ¿no? Cuando tienes algún coro monumental. Es difícil porque muchas veces las personas sienten que su personalidad desaparece un poco en ese repertorio tan masivo y que se vuelven ya únicamente como una parte del entramado, pero para mí es muy importante que todos sientan que están haciendo música de cámara, que todos están aportando, porque al final de cuentas, cada persona aporta, pareciera que no en una personas, pero cada uno es muy importante y cada uno puede hacer que cambie el significado de la música, incluso si estás en una sección de 15 o 20 violines, ¿no? Creo que todo lo que uno hace, la actitud y el compromiso y la responsabilidad con que uno aborda la música tiene que ser exactamente la misma que si estuviera tocando uno una sonata a dúo con un piano. Obviamente el repertorio es muy distinto, pero para mí sigo pensando que debe ser la misma intención de sentir que uno está expuesto a pesar de estar agrupado en una orquesta muy grande. Y también cuando uno está en una orquesta, perdón, en un grupo de cámara, esa sensación de amplitud de sonido también creo que es muy importante buscarla. Obviamente también son fuerzas un poco más pequeñas y no es posible a lo mejor competir un cuarteto de cuerdas con una orquesta que está tocando Mahler, pero esa sensación de no Mahler, pero esa sensación de amplitud y de conexión con el público a otro nivel, a un nivel más íntimo, creo que también es muy importante de intentar lograr con un grupo de cámara opuesto cuando se tiene un... Eh, ¿Cuáles serían tus compositores favoritos del repertorio orquestal y también del repertorio de cámara? Uy, es que hay muchos también, depende del día, de la semana, de la hora, incluso a lo mejor, ¿no? Voy cambiando mucho. Cuando era violinista me encantaba, por ejemplo, Sibelius, ¿no? Por el concierto de violín, Beethoven, Brahms, por sus sonatas, por sus cuartetos, su música de cámara, Mozart, obviamente, la perfección también, ¿no? La claridad. Ya como director, me ha gustado mucho también la música contemporánea, también como violinista, pero como director me encanta la música contemporánea. Y, y creo que va variando un poco según mi idea de lo que tengo o debería de estar haciendo en determinado momento, ¿no? Sé que el cliché es decir, el autor favorito es el que estoy tocando en esta semana. Bueno, podría ser la idea también, ¿no? Pero para mí el compositor favorito es el que siento que aporta o que con el que puedo aportar más en determinado momento de mi vida, ¿no? En este momento es momento de mi vida, ¿no? En este momento, si bien me siguen cantando Beethoven, me siguen cantando Brahms, me siguen cantando Shostakovich, en fin, cualquiera de estos compositores, creo que también mis compositores favoritos son aquellos de los que estoy descubriendo y que estoy aportando a la sociedad descubriéndolos, ¿no? Entonces, en este momento me están encantando mucho las obras de las compositoras, me está también gustando mucho la música mexicana, porque son como fases, ¿no? Son como facetas y seguro que a lo mejor en una semana o en 5 años, a lo mejor tengo otros compositores favoritos de los que en este momento me estoy deleitando, pero sería muy complicado poderte decir tres o cuatro, ¿no? Cuando me llevaría a la típica pregunta de la isla desierta, ¿a quién te llevarías? No sé, me llevaría 100 o 200 compositores, ¿no? Para poder estar feliz en ese momento y no aburrirme jamás. Una, una última pregunta extra. Sabemos que has tocado desde niño y también tenías un trío con tus hermanas también de violín, violonchelo y piano. Tu hermana Laura toca órgano, ¿verdad? Es especializada en ¿No? órgano. Eh, ¿No extrañas esos momentos por ahora, de pronto escaparte de la orquesta y hacer un recital de trío, de cámara y así con tus obras favoritas, lo que más te gusta?
te gustaría poner, etcétera, y mostrar como, miren, estoy disfrutando de hacer música de cámara con mi familia ahora, tocando de forma maravillosa. Sí, la verdad que lo echo mucho de menos. Creo que más de lo que me imaginé en su momento que lo iba a extrañar, por muchas razones. La primera, porque la dirección orquestal, cuando menos aquí en México, conlleva muchas otras actividades extramusicales en un puesto como es la Sinfónica Nacional, que requiere una inversión de tiempo muy grande, que eso no me ha permitido mantenerme tocando el violín, que por desgracia, aunque suene mal, pero en la pandemia disfruté esos momentos de separación social porque no podía hacer nada más excepto tocar el violín y eso me llenaba de una gran satisfacción, pero obviamente echaba de menos la interacción y el poder hacer repertorio orquestal. Sí, me encantaría poder tener ese momento en algún punto no muy lejano de poder sentarme con el violín, reencontrarme, porque los instrumentos son muy celosos, ¿no? Los dejas de estudiar unos cuantos días y ya te reclaman al oído, ¿no? De que no los estuviste cuidando, más cuando los abandonas meses o incluso un par de años. Pero sí me encantaría reencontrarme, sobre todo con repertorio que hicimos cuando éramos muy jóvenes, muy niños. Al menos yo también era muy joven. Hacíamos Schubert, hacíamos Mozart, Beethoven, también algunas obras mexicanas. Y ese trabajo de juntarte en casa, de estar en el mismo espacio y decir, bueno, nos vemos en un par de horas, vamos a estudiar esto y lo estudias con calma 2, 3 horas y al día siguiente, la siguiente tarde igual, sí que se echa mucho de menos y ojalá llegue algún momento en donde mi trabajo me dé un respiro. Eso, claro, y lo aclaro sin dejar mi trabajo orquestal porque me encanta también, pero sí tener ese espacio de música, de cámara, de descubrimiento o de redescubrimiento de esta faceta sería muy grato para mí. Muchísimas gracias otra vez, de verdad. No, muchas gracias a ti, muchas gracias al ensamble. Sé que están haciendo muchas cosas muy interesantes ahí en Morelia, una ciudad preciosa que a veces no tiene los espacios, ¿no? Para hacer todos los proyectos que uno quisiera, pero he visto cosas muy interesantes que ustedes y también otras personas están realizando y me alegro mucho de que la ciudad se esté enriqueciendo con actividades como la que ustedes llevan a cabo tan frecuentemente. Estoy muy honrado y espero sigamos coincidiendo en este quehacer musical tan vasto. Eh, un abrazo y hasta siempre, maestro Ludwig Carrasco. Para despedir el programa, escucharemos un fragmento de una magnífica obra dirigida por Ludwig Carrasco, que engloba diversos elementos. Es un cuento, una obra de cámara que reúne 7 instrumentos distintos, un narrador y además un director. La historia del soldado, de el compositor Igor Stravinsky. Disfruten este fragmento y nos escucharemos el próximo programa. Hasta pronto. Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos los jueves a las 9:30 de la mañana aquí en Radio Nicolaita, con retransmisión los jueves por la tarde en las redes sociales de Ensamble Danaus. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y tu aplicación de podcast favorito.